presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, se lo recordó este jueves y confirmó la validez de los resultados del domingo 2 de junio. Creo que tenemos por ahí el video H, don David, por favor. Es que es una discusión sin sentido. Entiendo perfectamente Mónica que Fernández, don David. Esta es Mónica Fernández. Tenemos uno de el H de Mónica Soto, que es la presidenta consejera del Tribunal Electoral, la magistrada consejera. Es el video H, por favor, don David. Usted, magistrada presidenta. Gracias, secretario. En consecuencia, en los proyectos de la cuenta, en cada caso se resuelve único, se confirman los resultados contenidos en las actas de cómputo distritales de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, ya los resultados de esa elección, ya están aceptados, están validados por el Tribunal Electoral, y solo mire para recordárselos a los opositores, a intelectuales como Héctor Aguilar Camín, a periodistas como a a todos, como Joaquín López Dóriga. En la elección presidencial del domingo 2 de junio, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió 35.924.519 votos contra los 16.502.697 de Xochitl Gálvez Ruiz. Es decir, hay una diferencia abismal, 30 puntos porcentuales. Lo que están haciendo personajes como López Dóriga, como Aguilar Camín, es tratar de confundirnos. ¿Quién no recuerda al PRI? ¿Quién no recuerda al PAN? Recuerden, no la calificamos nosotros. Mario Vargas Llosa lo calificó, vivíamos en la dictadura perfecta. López Portillo, ¿recuerdan? Cuando fueron las elecciones que ganó, él lo dijo: si hubiera votado mi mamá, con el voto de mi mamá, habría sido presidente por mayoría absoluta, por aclamación. Es decir, los priistas ni siquiera necesitaban votación. Ya se les olvidó que teníamos relleno de urnas, que votaban los muertos, que había compras indiscriminadas de votos. Todavía con Peña Nieto, en la campaña de Enrique Peña Nieto, que validaron Lorenzo Córdoba Montoya y Ciro Murayama Rendón, la compra de votos fue multimillonaria a través de tarjetas. Entregaban tarjetas que se conocían como Monex, cuentas bancarias, empresas como Odebrecht, que repartieron miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, compraban elecciones. Ya se les olvidó que Felipe Calderón Hinojosa, para ser recientes, ganó a través de un fraude escandaloso, y que nunca quisieron y nunca aceptaron el recuento de votos, de voto por voto, y se les olvidó que Carlos Salinas de Gortari ganó con un escandaloso fraude también, un fraude que validó el PAN, y a partir de allí nació el matrimonio o el PRIAN. Ganó con un fraude escandaloso, y que para evitar el recuento de votos en la historia, ordenaron quemarlo. Y la orden salió a través de una iniciativa que presentó Diego Fernández de Ceballos. Los votos de aquella elección de 88 estaban almacenados en los sótanos de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. Y Diego Fernández de Ceballos, con una orden de Carlos Salinas de Gortari, presentó una iniciativa para quemarlos. Y la Cámara de Diputados PRI-PAN apoyaron la quema de las boletas electorales que documentaban el fraude de 1988, y luego el de 2006 es igual. Ya se les olvidó todo eso, se les olvidó que vivíamos en una dictadura, se les olvidó que el gobierno federal servía para que los políticos del PRI y del PAN se enriquecieran brutalmente y que robaban abiertamente. Yo lo he platicado porque además tengo la documentación, la documentación que presenté en un libro que se llama Los Depredadores. Por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desapareció por arte de magia, desapareció 400.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares, es solo que ingresaron al gobierno solo por la venta del petróleo, solo por la venta de petróleo crudo, 400.000 millones de dólares,
¿Qué hicieron? Se lo robaron los gobernadores, a Felipe Calderón, los secretarios de Estado, sí, lo desaparecieron y además desaparecieron más de 2 billones de pesos que ingresaron por concepto de deuda y dejaron un país empobrecido. Y nada más para recordarles, ellos, todos los priistas y los panistas, ellos procrearon, ellos sembraron la semilla del narcotráfico y de la violencia en este país. Ellos la sembraron, ellos eran los capos. Desde el presidente Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil en la historia de este país, ellos controlaban el narcotráfico. Y Felipe Calderón todavía fue más cínico. Creó un cártel adentro de Los Pinos, un cártel que manejaban él y Genaro García Luna. Así lo llamaban, el cártel de Los Pinos, y Genaro García Luna, que el próximo 9 de octubre deberá asistir a una audiencia en la que el juez Brian Hogan en Nueva York dictará su sentencia. Fue encontrado culpable de narcotráfico, conspiración para distribuir narcóticos, a encabezar una pandilla del narcotráfico. Es decir, ya se les olvidó todo eso, se les olvidó que la esposa de Echeverría controlaba parte del narcotráfico, que la familia de la esposa de Ernesto Zedillo controlaba parte del narcotráfico, que Enrique Peña Nieto era un capo. No se los cuento ahora, lo documenté en varios libros. Zedillo, la esposa de Zedillo controlaba el cártel de Colima, y Zedillo encarceló al general José Gutiérrez Rebollo, que tenía pruebas, evidencias físicas, tenía grabaciones de cómo desde Los Pinos se controlaba el cártel del narcotráfico o el problema del narcotráfico. Y Zedillo, déjeme nada más de señalarle esto, porque además lo tengo bien documentado en el libro que anunciamos hace rato, García Luna, el Señor de la Muerte. Zedillo le autorizó a Genaro García Luna crear bandas de secuestradores para controlar todo el secuestro en este país. Ya se les olvidó a Aguilar Camín, a López Dóriga, a Loret de Mola, todo eso que pasó, se les olvidó que Peña es un asesino. No se los cuento ahora, lo documenté en 2 libros. Peña mató a su esposa, Mónica, y le perdonaron todo eso. Yo recuerdo mucho, fíjese, se los platico porque es parte de mis experiencias como periodista. Yo recuerdo mucho cuando periodistas como Raimundo Rivapalacio, que es un monstruo del periodismo, viejo, Raimundo Rivapalacio iba a Palacio de México. Y después como un gran estadista, lo describía como un hombre que era un gran político. Esos eran los viejos periodistas. Ya se les olvidó que Raimundo Rivapalacio y Loret de Mola eran socios de Genaro García Luna. Es decir, ya se les olvidó todo eso. Se les olvidó que el PRI realizaron más de 650 reformas constitucionales y que esa constitución de 1917 no es la misma que era, que sufrió grandes alteraciones y que nunca el Poder Judicial de la Federación dijo nada cuando se estaba saqueando este país. Por ejemplo, solo para recordar, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se autorizó el Fobaproa, que fue un robo a la nación, un robo del que nunca dijeron nada los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un robo porque es dinero que se paga de nuestros impuestos a banqueros que se robaron todo. Ese dinero que pagamos sirvió para salvar a banqueros, a empresarios, a periodistas, a dueños de periódicos. Es decir, sería interesante ahora, pero no lo van a hacer, que abrieran los expedientes del Fobaproa para que supiéramos quién se robó qué y cuánto se robaron, porque ya pagamos 1 billón, 2 billones de pesos hemos pagado y todavía debemos otro billón de pesos. Ya todo eso ya lo olvidaron, pero miren,